Cuando Dios susurra en la tormenta. El viento golpeaba contra las ventanas como si quisiera arrancarlas de cuajo. Afuera, la lluvia caía con una furia que parecía querer borrar el mundo. Dentro, en la penumbra de una pequeña casa, Elena sostenía una carta entre sus manos temblorosas. No era la tormenta la que hacía vibrar su corazón, era lo que acababa de leer. Lo sentimos, su solicitud ha sido rechazada. Era la quinta vez en menos de un año. La beca que le permitiría pagar el tratamiento de su hija había vuelto a escapársele de las manos. El dolor le subió por la garganta y sintió que todo se desmoronaba. De pronto, un trueno estremeció la casa, y la electricidad se apagó. El silencio, roto solo por la lluvia, era tan pesado que casi podía oír el eco de sus propios pensamientos. Y entonces, en medio de la oscuridad, un versículo que había escuchado de niña regresó como un susurro. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33, 3. No sabía si era su mente buscando consuelo o si realmente había escuchado esa voz en lo profundo de su alma. Pero algo en esas palabras encendió una chispa en su interior. Tomó una vela, la encendió y, por primera vez en semanas, se arrodilló junto a la cama de su hija para orar. No imaginaba que esa noche, en medio de la tormenta más violenta del año, comenzaría el capítulo más inesperado de su vida. Porque cuando todo parece perdido, a veces es precisamente cuando Dios decide hablar, y lo hace de la manera más inesperada. Se voce quiser, y uja continuo agora coma introducción de 300 palabras antes de entrar nos capítulos. Así manteremos o fluxo e o tom narrativos en perderemo cao. Querqueiu siga directo coma introducción. La historia que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato, es un recordatorio vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una voz que nunca deja de llamarnos. Quizá, como Elena, te hayas sentido alguna vez atrapado entre la desesperanza y el cansancio, mirando al cielo y preguntándote si Dios realmente te escucha. En este canal, cuando Dios habla, creemos que esas preguntas no son el final, sino el comienzo de un viaje. Porque cuando todo parece derrumbarse, el Señor puede susurrar en el silencio, gritar en la tormenta o hablarte a través de personas y situaciones que jamás imaginaste. Y es allí, en lo inesperado, donde su amor se revela de forma más profunda. Hoy quiero invitarte a que no solo escuches esta historia, sino que la vivas conmigo. Siente cada latido, cada lágrima, cada momento en que la fe y la duda se entrelazan, hasta que una luz se abre camino. Y mientras lo haces, recuerda que Dios no solo habló a los héroes bíblicos. Él habla a madres, padres, hijos, jóvenes y ancianos. Habla hoy, y puede estar hablándote ahora mismo. Si este mensaje toca tu corazón, te pido que te suscribas a este canal para no perderte ninguna de las historias que compartimos. Deja tu me gusta como una señal de que quieres seguir escuchando cuando Dios habla, y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás acompañando. Me encantaría saber dónde estás y, sobre todo, orar por ti. Ahora, respira hondo, abre tu corazón, y acompáñame a descubrir cómo una mujer, a punto de rendirse, aprendió que la voz de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. La noche que lo cambió todo. La vela iluminaba apenas el rostro cansado de Elena. Sus manos, marcadas por los años y el trabajo, temblaban mientras sostenía el cuaderno donde solía anotar sus oraciones. Hacía meses que no escribía nada allí. Tal vez porque sentía que Dios había dejado de escucharla, o tal vez porque ella misma había dejado de buscarlo. Esa noche, la lluvia golpeaba el techo como un tambor insistente. Cada gota parecía un recordatorio de su impotencia. La fiebre de Lucía, su hija de 12 años, no cedía desde hacía 3 días. Los medicamentos ayudaban apenas, pero el tratamiento completo era imposible de costear sin la beca que, otra vez, le había sido negada. Miró a su hija, que dormía agitada, con el cabello pegado a la frente sudorosa. El corazón se le rompía al pensar que, mientras ella no encontraba una salida, el tiempo corría en contra. Fue entonces cuando recordó el versículo que había surgido en su mente horas antes. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Lo recitó en voz baja, como quien pronuncia un conjuro, intentando creer que esas palabras aún podían ser reales para ella. Lentamente, se arrodilló junto a la cama. El suelo estaba frío,
pero algo en su interior comenzó a calentarse, como si aquella pequeña chispa de fe hubiera encontrado un lugar para encenderse. Cerró los ojos y habló con una voz quebrada. Señor, no sé si me escuchas, pero si lo haces, por favor, muéstrame el camino. No lo hago por mí, lo hago por ella. Afuera, un relámpago iluminó la habitación por un instante, revelando una figura sobre la cómoda, la antigua Biblia que había pertenecido a su madre. Estaba cubierta de polvo. Elena la tomó con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y la abrió al azar. Sus ojos se posaron en Salmos 34, 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Sintió un nudo en la garganta. No era solo la coincidencia del versículo, era la sensación de que no estaba sola. La vela titiló, como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Se quedó inmóvil, escuchando. Y aunque no hubo una voz audible, un pensamiento claro y firme se formó en su mente. Mañana, llama a María. María era una amiga de la infancia, con la que apenas había hablado en los últimos años. No entendía por qué pensaba en ella ahora. Sin embargo, algo en ese impulso era tan fuerte que decidió no ignorarlo. Anotó su nombre en el cuaderno, junto a una fecha, martes, 15 de noviembre. El resto de la noche fue un vaivén entre sueños inquietos y oraciones silenciosas. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. Era como si el cielo mismo estuviera guardando silencio para escuchar. Elena no lo sabía aún, pero esa simple decisión, llamar a María, sería la pieza que movería todo un engranaje invisible. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una ligera certeza de que, tal vez, la historia aún no estaba escrita del todo. Y que, si Dios realmente estaba hablando, ella debía aprender a escuchar. El llamado inesperado. El café humeaba en la mesa, pero Elena apenas lo probó. Sus manos jugaban con el teléfono como si pesara toneladas. No sabía cómo comenzar la conversación. ¿Qué le diría a María después de tantos años? ¿Cómo le explicaría que, en medio de la noche, sintió que Dios le pedía llamarla? Finalmente, marcó el número. El tono sonó 3 veces antes de que una voz cálida respondiera. «¿Elena? No puedo creerlo», exclamó María, con una mezcla de sorpresa y alegría. «Justo estaba pensando en ti hace unos días». Las dos rieron nerviosamente, como si la distancia de los años se derritiera de golpe. Tras algunos minutos de charla, Elena decidió ser honesta. «María, sé que esto puede sonar extraño, pero anoche sentí que debía llamarte. No sé por qué». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego María respondió con suavidad. «Quizá no es tan extraño como crees». María le contó que trabajaba en una organización que ofrecía ayuda económica para tratamientos médicos a familias con bajos recursos. El programa era diferente de las becas que Elena había solicitado, no se trataba de un concurso, sino de un apoyo directo para casos urgentes. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. No quería ilusionarse demasiado, pero la posibilidad brillaba como un rayo de luz en la oscuridad. María le pidió que reuniera todos los documentos médicos y de ingresos, y que se los enviara de inmediato. «Elena», añadió, «esto no es una promesa, pero siento que Dios está en esto». Después de colgar, Elena se dejó caer en la silla, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Recordó Salmos 37, 5, «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará». Por primera vez en meses, esas palabras no eran solo tinta en una página, eran un puente hacia algo posible. Ese día, la casa de Elena se llenó de un movimiento inusual. Entre preparar a Lucía, buscar papeles, y llamar al médico para obtener informes actualizados, no tuvo tiempo de pensar demasiado. Cada paso parecía guiado por una mano invisible, como si alguien hubiera estado esperando ese momento. Al final de la tarde, envió todo a María. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Elena lo observó por la ventana y pensó, ¿será este el inicio de la respuesta que pedí? La voz de la duda trató de susurrar que no se ilusionara, pero otra voz, más suave y firme, le recordaba, «Yo estoy contigo». Esa noche, mientras Lucía dormía con algo menos de fiebre, Elena abrió de nuevo la Biblia. Cayó en Isaías 41, 10. «No temas, porque yo estoy contigo,
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cerró los ojos, abrazó el libro contra su pecho y susurró, confío en ti, Señor. Lo que Elena no sabía era que, a kilómetros de distancia, María ya estaba moviendo hilos, hablando con colegas, y poniendo su caso en la primera línea de atención. Y mientras el mundo dormía, Dios tejía en silencio un plan que, pronto, dejaría a Elena sin palabras. Las puertas que se abren. 2 días después de enviar los documentos, Elena recibió un mensaje de María. Necesitamos hablar. Llámame en cuanto puedas. El corazón le dio un salto. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó sin dudar. Elena, tengo buenas noticias, dijo María apenas contestó. Tu caso ha sido revisado y cumple con todos los criterios. Hay fondos disponibles y podríamos iniciar el apoyo en menos de una semana. Elena sintió como si el aire volviera de golpe a sus pulmones. Se cubrió la boca para contener un sollozo. María, no sé qué decir. Dile gracias a Dios, respondió su amiga con ternura. Yo solo soy un puente. Mientras hablaban de los próximos pasos, Elena no podía dejar de pensar en lo rápido que todo estaba sucediendo. Hacía apenas unos días, se encontraba arrodillada en la oscuridad, preguntándose si Dios la escuchaba. Ahora, las piezas encajaban como un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que existía. Esa tarde, Elena llevó a Lucía al hospital para los exámenes previos. El médico, un hombre serio pero amable, sonrió al escuchar que finalmente habría recursos para el tratamiento. Señora Elena, esto le dará a su hija una oportunidad real de mejorar. No la desperdicie. Ella asintió, con el corazón lleno de gratitud. Al salir del hospital, el cielo estaba despejado. El aire tenía un aroma fresco, como después de una tormenta. Elena levantó la vista y dijo en voz baja, «Gracias, Señor. No lo entiendo, pero lo recibo». Y recordó Proverbios 3, 5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones, llamadas y visitas médicas. Pero, a diferencia del cansancio de antes, esta vez cada paso estaba impregnado de esperanza. Incluso Lucía, aunque seguía débil, comenzó a sonreír más a menudo, como si sintiera que algo bueno se acercaba. Una noche, mientras acomodaba las cobijas de su hija, Elena pensó en cómo un simple acto de obediencia, hacer una llamada, había abierto puertas que jamás imaginó. Comprendió que muchas veces el milagro no está en el final espectacular, sino en la disposición a dar el primer paso cuando Dios susurra. Sin embargo, no todo sería sencillo. El hospital informó que antes de iniciar el tratamiento, Lucía debía someterse a una prueba compleja y costosa que no estaba cubierta por el fondo. Elena sintió como la ansiedad volvía a asomarse. «Señor, ¿otra vez?», murmuró, luchando contra la frustración. Decidió contárselo a María. Para su sorpresa, ella respondió con calma. «Elena, no te preocupes. Déjame hacer unas llamadas. Dios no abre una puerta para cerrarla después». Elena colgó, tratando de aferrarse a esas palabras. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje de voz de María. Resuelto. Un médico amigo cubrirá la prueba de forma gratuita. Él también siente que esto es parte del plan de Dios. Elena se llevó las manos al rostro, con lágrimas de incredulidad y gratitud. Y mientras el sueño la vencía, pensó que tal vez, solo tal vez, estaba aprendiendo a vivir escuchando esa voz que la había llamado en medio de la tormenta. La fe bajo fuego. El día de la prueba llegó más rápido de lo que Elena imaginaba. Lucía estaba nerviosa, pero trataba de sonreír para tranquilizar a su madre. Mientras esperaban en la sala blanca y silenciosa del hospital, Elena notó cómo el sonido de los monitores y el olor a desinfectante le recordaban todas las veces que había sentido miedo allí. La prueba duró más de 1 hora. Elena caminaba de un lado a otro, orando en voz baja. Recordó Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo repetía una y otra vez, como un ancla para su corazón. Finalmente, el médico salió con una carpeta en la mano. Su rostro era serio.
Señora Elena, dijo con voz medida, la prueba muestra que el tratamiento es posible, pero será más largo y complejo de lo previsto. Esto implica más tiempo y más recursos. Las palabras se clavaron en el pecho de Elena como agujas. Había sentido que todo estaba bajo control, y ahora la incertidumbre volvía a ensombrecerlo todo. Esa noche, en casa, se sentó frente a la Biblia abierta pero no podía leer. Sentía un peso en el corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cuando estaba empezando a creer que todo iba a resolverse? La respuesta no llegó en palabras, sino en un recuerdo, la noche de la tormenta, cuando decidió arrodillarse por primera vez en meses. Entendió que la fe no era una garantía de caminos fáciles, sino una decisión diaria de seguir confiando incluso cuando las noticias no eran las esperadas. Respiró hondo, cerró los ojos y dijo, si esto también es parte del plan, dame fuerzas para no soltar tu mano. Al día siguiente, María la llamó para animarla. Elena, no te rindas. A veces, cuando Dios está por obrar algo grande, el enemigo intenta asustarnos. Pero tú no estás sola. Esas palabras encendieron una chispa. Tal vez no podía cambiar las circunstancias de inmediato, pero sí podía decidir cómo enfrentarlas. Comenzó a escribir en su cuaderno cada pequeño avance, una noche con menos fiebre, una sonrisa de Lucía, un gesto amable de un enfermero. Descubrió que la gratitud, incluso en medio de la lucha, tenía el poder de cambiar su perspectiva. Un sábado por la tarde, mientras organizaba los documentos médicos, escuchó un golpe en la puerta. Era un hombre mayor con una carpeta en la mano. Se presentó como representante de una fundación local. Recibimos su caso a través de una cadena de contactos, explicó. Queremos cubrir la diferencia que el tratamiento necesita. Elena quedó sin palabras. El hombre le entregó un sobre con la confirmación por escrito. Antes de irse, le dijo, no sé por qué, pero siento que Dios me envió aquí hoy. Elena, con lágrimas en los ojos, respondió. Yo sí lo sé. Esa noche, al mirar a su hija dormir, entendió algo profundo. Las pruebas no eran obstáculos para impedir que el plan de Dios se cumpliera, sino escenarios donde Él mostraba su fidelidad de maneras que ella jamás habría imaginado. Y aunque la batalla aún no había terminado, sabía que su fe estaba más firme que nunca. El susurro después de la tormenta. El primer día de tratamiento llegó como una mezcla de nervios y gratitud. Lucía, aunque algo pálida, parecía animada. Llevaba en las manos un pequeño cuaderno donde quería dibujar cada día algo que la hiciera feliz. Elena la acompañaba con el corazón encendido de esperanza, aunque en el fondo sabía que los próximos meses no serían fáciles. El equipo médico explicó cada paso, los posibles efectos secundarios y la duración del proceso. Elena escuchaba con atención, memorizando cada detalle. Ya no se sentía como una espectadora pasiva, sino como parte activa de la batalla. Los primeros días fueron duros. Lucía tuvo náuseas, mareos y cansancio extremo. Hubo momentos en los que Elena tuvo que salir al pasillo para llorar en silencio y luego volver con una sonrisa para su hija. En esas noches, se aferraba a Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Los análisis mostraban pequeñas mejoras, y los médicos se sorprendían de la rapidez con que Lucía respondía al tratamiento. Elena veía en cada resultado no solo un progreso médico, sino la huella de Dios en medio del proceso. Una tarde, mientras regresaban a casa después de una sesión, Lucía la miró y dijo, «Mamá, anoche soñé que estaba en un campo lleno de flores, y Jesús me tomaba de la mano y me decía, no tengas miedo, todavía tienes muchas cosas hermosas por vivir». Elena sintió un nudo en la garganta. No había palabras que pudieran describir lo que ese momento significó para ella. Los meses pasaron y el tratamiento llegó a su fin. Los exámenes finales mostraron una mejoría notable. Aunque todavía habría revisiones periódicas, los médicos consideraban que el riesgo más grave había pasado. Elena cerró los ojos y respiró hondo, como quien despierta de un largo invierno y siente el calor del primer día de primavera. Un domingo por la mañana, decidió ir con Lucía a la iglesia. Hacía años que no asistían juntas. Al entrar, sintió que las paredes conocidas la abrazaban. Durante el tiempo de alabanza,
Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. El pastor, sin conocer su historia, leyó Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Elena sintió que esas palabras caían sobre su corazón como agua fresca. Cuando terminó el servicio, varias personas se acercaron para orar por ella y por Lucía. Elena, que antes temía abrirse y pedir ayuda, ahora entendía que Dios muchas veces hablaba y actuaba a través de otros. Y que su historia no era solo suya, era un testimonio vivo de lo que Él puede hacer. Esa noche, mientras Lucía dormía, Elena se sentó con su cuaderno de oraciones. En la primera página, escribió: Noche de la tormenta, clamé y Él me respondió. Cerró el cuaderno y, en el silencio, sintió ese mismo susurro que había oído meses atrás: Nunca te dejé sola. Y supo, sin la menor duda, que era verdad. La historia de Elena y Lucía no es solo un relato de superación médica. Es la prueba viva de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue hablando. A veces lo hace con un milagro repentino, otras a través de un amigo que llama en el momento justo, o de una puerta que se abre cuando menos lo esperas. Pero siempre, siempre, con amor. Si hoy te encuentras en medio de una tormenta, recuerda las palabras que sostuvieron a Elena: clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Tal vez la respuesta no llegue de la forma que imaginas, pero llegará. Y cuando lo haga, descubrirás que cada paso, incluso los más dolorosos, formaban parte de un plan perfecto. Aquí, en Cuando Dios habla, creemos que tu historia también puede transformarse en testimonio. Si esta narración tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando relatos que fortalecen la fe. Dale me gusta como señal de esperanza y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves, para que podamos orar por ti. Porque así como Dios habló a Elena, también puede estar hablándote, incluso ahora.